Una cordial bienvenida en esta jornada. Está con nosotros nuestro Seremi de Gobierno en la región de Los Ríos, don Juan Sebastián Guerra. Bienvenido, Seremi, gusto de saludarle. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarles también y estar de vuelta acá en la radio en Payaco. Bueno, muchas gracias por su visita, como siempre, a nuestro medio de comunicación. Y vamos a comenzar de un tema muy importante. Este 29 del presente mes de junio, ¿cierto?, se realizan las elecciones primarias presidenciales en nuestro país. ¿Cuál es la relevancia, verdad, de las primarias presidenciales dentro del calendario electoral del país? Bueno, como todos saben, también a fin de año tenemos elecciones presidenciales. Ya llega a su final el periodo presidencial del presidente Gabriel Boric y vamos a tener que decidir democráticamente cuál va a ser el gobierno que lo va a suceder, que va a venir después. Por lo tanto, a fin de año también tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias. Y esta primaria que tiene lugar ahora a fin de mes, el 29 de junio, es para decidir quiénes van a ser los candidatos de un sector determinado, ¿no? En este caso se inscribió un pacto con primarias, tiene 4 candidaturas ese pacto y es el pacto que representa a los partidos que componen el oficialismo. Ya. La oposición o las oposiciones que existen en Chile no inscribieron primarias. ¿Cuál es la importancia de esta primaria? Que se defina quién va a ser el candidato oficialista que va a competir en las elecciones presidenciales de fin de año, o quién va a ser la candidata o candidato, ¿no? Nosotros como gobierno guardamos prescindencia respecto de todos los procesos electorales. Este y el de fin de año no nos pronunciamos respecto a las preferencias de candidatos o candidatas, pero sí invitamos a las personas a participar y a votar. Es muy importante en la democracia la expresión de distintas maneras de la participación. Una manera de expresarse es el voto. Otras son la participación en discusiones, en las instancias que existen de participación para la toma de decisiones, en las mesas de trabajo, en las consultas públicas, etcétera. Pero el voto es muy importante porque elegimos a nuestros representantes y a nuestras representantes que van a tomar decisiones que son importantes para nuestras comunidades. Por lo tanto, es importante informarse bien, involucrarse y quienes voluntariamente lo quieran hacer, ir a votar. Estas elecciones, a diferencia de las anteriores, estas elecciones primarias me refiero, son de carácter voluntario. Entonces las personas pueden elegir si van a votar o no. ¿Quiénes pueden votar? Pueden votar todas las personas que son independientes, que no militan en ningún partido, y también las personas que son parte de los partidos que componen el oficialismo y que están inscritos en este pacto de primaria, ¿no? No pueden votar las personas que pertenecen a otros partidos políticos o a partidos de oposición, por ejemplo. Pero sí las personas que son independientes que no tienen militancia. Y muy invitadas a expresarse, a preferir alguna candidatura por sobre otra, a expresar a través del voto también una señal política, ¿no? Mucha gente está desafectada de la política, no cree en la política, tiene poca confianza. Y yo quiero decirles algo a esas personas, ¿no? Que es que podemos estar decepcionados de los políticos y de las políticas, de cómo se han hecho las cosas, de cosas que quizás hemos esperado mucho tiempo y no han sucedido. Pero la política es una vía de transformación de la sociedad que es fundamental, ¿no es cierto? Necesitamos que existan organizaciones que generen proyectos colectivos de sociedad, de que soñemos la sociedad, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos avanzar y que nos organicemos políticamente para perseguir esos objetivos, ¿no? Ese es el rol de las organizaciones políticas, de los partidos, de los movimientos sociales, que sin duda son muy importantes para la democracia. Por lo tanto, más allá de las opiniones que uno tenga, de si cree que pucha, que quizás uno no tiene fe en que van a cambiar las cosas o no, es importante seguir haciendo cosas y participando para que las cosas cambien y las cosas mejoren. No da lo mismo quien gobierne. Eso hay que ser muy claro. Por eso se toman decisiones, ¿no? Si no, viviríamos en una monarquía y se heredaría la corona, ¿no? Pero no es así. Elegimos a nuestros gobiernos porque no da lo mismo quien gobierne, ¿no? En este gobierno hemos logrado cosas muy importantes y hemos hecho las cosas con responsabilidad y con seriedad. Algunos pueden criticarnos, está súper bien, la crítica es bienvenida, la crítica política, pero no la falsedad, no la mentira, ¿no? Nosotros combatimos la desinformación y muchas veces en estas elecciones, en los años electorales, surgen discursos basados en la desinformación, ¿no? Tenemos candidaturas que dicen que la economía no ha crecido, y no es así, la economía ha crecido, que ha aumentado el desempleo, y no ha aumentado el desempleo, ha disminuido el desempleo, hoy día tenemos más empleos formales. Que estamos en una crisis de seguridad, no estamos en una crisis de seguridad. ¿Tenemos problemas de seguridad? ¿Tenemos sensación de inseguridad en nuestro barrio? La tenemos, la enfrentamos, ¿no? Pero no estamos en una crisis, ¿no? Hoy día tenemos reducción de la cantidad de ingresos irregulares que tenemos en la frontera, tenemos reducción de la cantidad de delitos de alta connotación social, tenemos menos homicidios a nivel nacional y en la región, tenemos menos hechos de violencia rural en nuestra región, prácticamente tenemos 1/3 de los atentados o hechos de violencia rural que teníamos hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, hay cifras que nos muestran una realidad
pero también tenemos que atender a la sensación que tienen las personas, porque necesitamos finalmente que las personas se sientan seguras en sus barrios, que los niños puedan salir a jugar en la calle sin sentir que hay peligro. Y eso, no hay fórmulas mágicas para eso, ¿no? Hay candidatos, candidatas que a veces prometen que se va a acabar el problema, ¿no es cierto? Que de un día para otro van a solucionar las cosas, que se va a acabar la delincuencia en Santiago Centro, por ahí prometía un candidato alguna vez. Y no hay fórmulas mágicas para eso, ¿no? Hay que hacer un trabajo responsable. Nosotros nos sentamos con las policías cuando llegamos al gobierno y les preguntamos qué necesitan para hacer mejor su trabajo. Y nos dijeron necesitamos vehículos nuevos. En nuestra región hemos entregado 80 vehículos el año pasado solamente a 61 carabineros, 4 a la Policía Marítima, a la Armada, y 15 a la Policía de Investigaciones, ¿no? Así se hacen las cosas, poniendo los huevos en las canastas donde se necesitan, poniendo los recursos. Hemos aumentado los recursos de seguridad en un 15,3%, una cifra histórica, en los últimos 3 presupuestos que, de manera acumulada, que hemos promovido nosotros como proyectos de ley. Entonces, hay muchas respuestas fáciles, muchas promesas vacías, pero aquí tienen que la población juzgar quienes trabajan con responsabilidad. Bien, Seremi, vamos a cambiar de tema, nos vamos directamente al ámbito de la salud, en una época donde ya estamos prácticamente ingresando, ¿cierto?, a los días de resfriado, los días más fríos de la temporada quizás del año, ¿verdad? Estamos entrando de parte, ¿cierto?, en esta materia en general, fría, densa de la temporada de invierno. ¿Cuál es el balance que hace en este caso el gobierno, ¿cierto?, con respecto al sistema frontal que ocurrió, por ejemplo, hace unos días, hace unos fines de semana atrás aproximadamente en nuestra región? Efectivamente, ¿no? El fin de semana tuvimos un sistema frontal o un evento meteorológico muy serio. Tuvimos 4 alertas preventivas. Una alerta preventiva por nieve en la precordillera, le van a caer 80 centímetros de nieve. Por lluvias, ¿no es cierto? Cayeron en un lapso de 24 horas entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, más o menos, del orden de los 9 milímetros promedio por hora. Pues 90 milímetros tuvimos en total en ese lapso de 24 horas. Y eso es mucha agua, realmente mucha agua es cuando se está cayendo el cielo, ¿no es cierto? Y además en situación de que había llovido los días anteriores, entonces los suelos estaban ya saturados de agua con poca capacidad de absorción y los cauces de los ríos empiezan a crecer, ¿no es cierto? Se vuelve bien peligrosa la cosa de los anegamientos, de las inundaciones. Tuvimos en Malalhue algo de inundación, en otros sectores también. Y la alerta por vientos, ¿no? Vientos de 90 kilómetros por hora, muy muy fuertes. En la región vecina de Araucanía, vientos de hasta 120 kilómetros por hora, sobre todo en los sectores costeros. Y alerta de marejadas también. Entonces tuvimos cierre de la bahía de Corral, etcétera. Estuvimos muy alerta, ¿no? Afortunadamente, a diferencia de otras regiones, tuvimos pocos incidentes, pero estamos muy preocupados por los incidentes que sí hubo. Tuvimos unas 3 viviendas destruidas a nivel regional, una en Panguipulli, otra en Futrono, otra en Lanco. Tuvimos algunas viviendas con daño mayor, ¿no es cierto? Una treintena de personas afectadas o damnificadas. Afortunadamente no tuvimos que lamentar pérdidas de vidas humanas, pero obviamente hay que desplegar recursos rápidamente para ir en ayuda de esas familias que están afectadas, que a veces perdieron su casa o que su casa quedó con daño y quedó sin poder ser habitada. Para eso existen dispositivos en el gobierno, ¿no? Nosotros estamos preparados para eso y nos hemos ido aprendiendo como sociedad y como servicios públicos a preparar y a coordinar. Tuvimos una reunión previa, un COGRIT, que es el Comité de Reducción de Riesgo de Desastre, encabezado por el delegado presidencial Jorge Alvial y por el director de Senapred, la Exonemi, en que participan muchos servicios públicos, también las Fuerzas Armadas y de Orden, bomberos, a veces participan los privados, cuando por ejemplo en el tema de los incendios forestales participa Arauco porque tiene brigadas, entonces para estar coordinados en la movilización de los recursos que son necesarios, de las personas, de los camiones, las maquinarias. Y participan muchos Ceremi y servicios públicos, el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Educación, para ver distintas cosas, desarrollo social, por cierto, para ver, por ejemplo, en este invierno que tengamos albergues que cumplan las condiciones sanitarias básicas, que tengan toda la infraestructura necesaria, que tengamos dispuestas las fichas y el personal capacitado en las municipalidades para aplicarlas, ¿no? Las fichas básicas de emergencia para quienes han sido afectados por emergencias como esta, que tengamos la maquinaria a mano y en los lugares donde se necesitan, si es que va a caer nieve para poder despejar los caminos, o ante los vientos, la caída de ramas, las remociones en masa, los derrumbes que pueden afectar los caminos y la infraestructura. Entonces nos vamos preparando y hacemos también llamados a la población de que se prepare, ¿no? En invierno, por cierto, muy afortunadamente tenemos una alta tasa de vacunación a nivel nacional, pero en nuestra región tenemos una tasa de vacunación un poquito baja. Entonces, fortalecer el llamado a que las personas se vacunen. Este año y el año pasado estamos vacunando desde bien temprano, desde marzo, porque, como bien decías,
circulan los virus respiratorios más temprano en estas temporadas de invierno después de la pandemia. Por lo tanto, hay que ahí hacer un llamado a que no se crean los discursos antivacunas, que vayan a vacunarse. Las vacunas son muy importantes para la salud de la población, no solamente para la salud de cada uno, para protegernos entre todos. Por ejemplo, a través de las vacunas del sincicial, en los menores, sobre todo en los bebés recién nacidos, evitamos que el año pasado existieran muertes en Chile, ¿no es cierto? Y lo cual es un avance muy importante en términos de salud pública. Entonces, hay distintos dispositivos que se están desplegando para hacer frente a esta temporada de invierno. Estamos muy atentos a lo que pasa con las personas en situación de calle. A través del Ministerio de Desarrollo Social se realizan rondas en que se distribuye comida caliente, se los invita a sumarse a los albergues, ¿no es cierto? Se reparte también abrigo y otras cuestiones para asegurar que no corran peligro sus días ante las bajas temperaturas. Bueno, y en la actualidad hoy tenemos muchos más virus que antes también, han cambiado los tiempos. Tenemos COVID ahora, ¿no? Sí, pues tenemos otros virus que se han implementado lamentablemente en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Estas coordinaciones de las cuales usted acaba de mencionar, ¿son previamente también coordinadas con los municipios de cada comuna de la región? Precisamente, no todos jugamos roles distintos. Tenemos un COBRIT, un Comité de Riesgo de Desastre a nivel regional, pero también se producen a nivel comunal, encabezados por los alcaldes. Y frente a, valga la redundancia, este sistema frontal, este frente de mal tiempo que se nos venía el fin de semana pasado, se produjeron COBRIT en las comunas, ¿no? Los alcaldes llamaron a reuniones y esos que llaman a los representantes de carabineros, de bomberos, de distintos servicios públicos en la comuna para coordinar que estén listas todos los recursos disponibles para poder hacer frente a una eventual emergencia, al al desborde de un río, a un derrumbe, a una remoción en masa, a la caída de rama en un camino, a un corte de luz, ¿no es cierto? Hoy día tenemos una mesa de trabajo con las empresas eléctricas para asegurar que tengan ante estos eventos meteorológicos más capacidad, brigadas fortalecidas y puedan desplegarlas más rápido para asegurar la continuidad del servicio de la energía eléctrica, ¿no? Hoy día todavía tenemos algo así como 600 clientes sin luz en la región, pero llegamos a tener durante el fin de semana 20.000 y la respuesta fue muy rápida para restituir el servicio eléctrico, sobre todo la infraestructura crítica, pero también a los clientes de las residencias. Y precisamente esto se debe a este tipo de coordinación, el CONGRI, como usted lo mencionaba recién, tanto comunal como también regional. Efectivamente, ¿no? Las coordinaciones son muy importantes y destacar también la responsabilidad de la población. Vimos que este fin de semana la mayoría de las personas hicieron caso a los llamados de las autoridades a, en la medida de lo posible, quedarse dentro de la casa, no exponerse, ¿no es cierto?, tener cuidado, revisar las techumbres, ¿no? Afortunadamente no tuvimos tantas viviendas afectadas por voladuras de techo, y eso habla de que la gente se pone la camiseta y revisa su techo, ajusta los tornillos antes, ¿no es cierto?, ve que la infraestructura está en buen estado, refuerza, limpia las canaletas, ¿no es cierto? Entonces, esa actitud responsable de convivir con el desastre, aprender a convivir con estas situaciones de emergencia es muy importante, no solamente para los frentes de mal tiempo, para los incendios forestales en verano, para el riesgo de lo que pasa cuando hay una erupción volcánica en las inmediaciones del volcán Villarrica o del cordón del Cauye que afectan a nuestra región, o del Mocho Huenco en la comuna de Panguipulli también, o frente a movimientos telúricos, ¿no es cierto?, a terremotos, tsunamis. La gente sabe lo que tiene que hacer, hay que estar preparado, hay que conversarlo en familia, ver cuál es el punto de encuentro que tenemos ante una emergencia, si es que no estamos en la casa, cómo nos vamos a comunicar, tener un kit de emergencia con una radio a pila, con agua, con una linterna, con muda de ropa, con medicamentos, ¿no es cierto?, en caso de que se requieran, etcétera. Saremi, para ir ya finalizando nuestra conversación, quiero preguntarle en qué consiste el plan de invierno 2025, ¿verdad? Que nos comenta a grandes rasgos, ¿verdad? Y cuáles son sus principales líneas de acción, precisamente, para enfrentar este tiempo de eventos climáticos. Bueno, más allá de todas estas coordinaciones que se producen en el COBRIT, ¿no es cierto?, en el Comité de Reducción de Riesgo de Desastre, para hacer frente a las emergencias, también hay un plan de invierno que tiene que ver con, por un lado, obras de infraestructura, de preparación, de mitigación, y en eso el Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional está invirtiendo, o ya ha invertido, 202.000 millones de pesos. Es mucha plata. Para que tengan una idea, es más o menos, un poco menos que todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para la región de Los Ríos. Eso es lo que se está invirtiendo a nivel nacional en obras de mitigación. Esto es, por ejemplo, canalizar encauces de agua, limpiar vías de desagüe, alcantarillados, hacer obras de fortalecimiento de APR para que no se vean afectados ante derrumbes, frentes de mal tiempo, etcétera. Fortalecer también la infraestructura crítica, los caminos, ¿no es cierto?, la adquisición de maquinaria, fortalecer también los sitios donde hay riesgo de derrumbe, distintas obras públicas. Pero también son otras partes del plan de invierno que tienen que ver, por ejemplo, con la preparación de la infraestructura para eventuales emergencias,
Por ejemplo, la revisión de los albergues, de que Ya. cumplan las condiciones sanitarias, de que los municipios los tengan en buenas condiciones, los establecimientos educacionales que pueden convertirse en albergues, que haya un plan de contingencia para esas comunidades escolares, si es que, imaginemos que hay una erupción, pero alguna emergencia ahí se requiere un albergue, significa que esos niños que ocupan ese colegio usualmente no van a poder volver a clase, entonces tienen que tener un plan de contingencia en otro colegio para darle continuidad al servicio educativo también. Ese tipo de cosas son las que se revisan en el plan de invierno y por cierto, lo que hablábamos al principio, la vacunación, muy importante que se adelanta en estos últimos años en términos de temporada, ¿no? Antes empieza la campaña de vacunación y que ya alcanzamos 7 millones de personas a nivel nacional vacunadas y que es una cifra muy importante porque nos permite tener cierta garantía de que al menos una gran parte de la población de adultos mayores, de niños y niñas, de personas en situación de discapacidad o de funcionarios que trabajan con niños en la educación o que trabajan en la salud, están ya vacunados y eso nos protege a todos como población. Sí, sin duda alguna. Seremi, muchas gracias por estar acompañándonos en esta jornada, en nuestra edición de Noticias de Hora 13. Le agradecemos su visita a nuestro medio de comunicación sin duda alguna y le deseamos todo el éxito en lo que queda de gobierno, ¿cierto? Para ustedes, en nuestra región. Muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes y vamos a estar contando más noticias, ojalá pronto buenas noticias porque estamos con desafíos bien importantes para lo que queda de gobierno. Uno que tiene que ver bastante con Payaco, que es sacar adelante el tema de la doble vía que conecta Payaco con Valdivia, ¿no? Ese es un camino muy importante y uno de nuestros principales desafíos como gobierno para lo que quedan estos meses. Maravilloso, me parece muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Que Ustedes estén muy también. bien. Gracias, siga acompañándonos. En cualquier instante nos reencontramos con más informaciones, con más invitados para todos ustedes. Muchas gracias.